Bienvenidos a este nuevo resumen de noticias del 5 de marzo de el año 2025. Vamos a recorrer las noticias del día de los principales portales y mantenerlos informados y actualizados respecto a lo que va pasando. Kicillof descontará el día a los docentes que hagan paro en el inicio del ciclo lectivo 2025. El gobierno de la provincia de Buenos Aires avisó que se descontará el día a las y los docentes que decidan hacer paro este miércoles 5 de marzo en el arranque del ciclo lectivo 2025. Ante la decisión de no comenzar las clases anunciada por un sector gremial, resulta necesario recordar que toda medida de fuerza se encuentra reservada a los sindicatos constituidos conforme las diversas tipologías concedidas por la Ley de Asociaciones Profesionales, advirtió la Administración Provincial. A través de un comunicado de la Dirección General de Cultura y Educación y de una nota firmada por el ministro de Trabajo, Walter Correa, las autoridades expresaron que decisiones de esta naturaleza, que suponen medidas de acción directa, carecen de legitimidad a la luz de los recientes acuerdos salariales en negociación paritaria han alcanzado los gremios. Como se recordará, la paritaria acordada por todas las organizaciones sindicales contempló un aumento del 7% para los salarios de febrero, a percibir en marzo, y un 2% restante para marzo, a cobrar en abril. Así, la negociación quedó abierta y las partes volverán a juntarse el mes próximo para discutir nuevamente. Por tal motivo, se comunica a toda la comunidad educativa que las inasistencias que surjan como consecuencia de tales acciones serán consideradas como sin justificación y cargadas bajo los códigos 1257 en docentes y 066 en auxiliares, completaron desde la administración provincial, es decir, quienes no asistan a clases este miércoles recibirán el descuento por el día no trabajado. A pesar del acuerdo salarial firmado, la rama disidente de SUTEBA decidió convocar a la huelga en rechazo a lo que considera una paritaria de miseria salarial y en protesta contra el ajuste presupuestario en educación. Entre los principales reclamos, ese sector exige un salario acorde a la canasta familiar actualizado por inflación, recomposición salarial para recuperar la pérdida del poder adquisitivo de 2024, reconstitución de todos los fondos recortados por el gobierno nacional que afectan a la educación pública, creación de nuevos cargos docentes y mejoras en infraestructura escolar, mantenimiento del régimen de licencias y provisión de materiales didácticos y de limpieza, rechazo a las reformas educativas que consideran perjudiciales para el sistema. Además, solicitaron al gobernador Axel Kicillof, al director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni y al Ministerio de Trabajo Walter Correa que se respete el derecho a huelga y se anulen los descuentos salariales para las y los docentes que participen de la medida de fuerza.
Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220 492 5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. ¿Cómo es el procedimiento para la importación de autos eléctricos e híbridos que oficializó el gobierno? El gobierno reglamentó el procedimiento para la importación de vehículos eléctricos e híbridos, en el cual se eliminarán las alícuotas de derecho de importación extrazona que previamente eran de 35%. La cantidad máxima de auto a ingresar ascenderá a 50.000 unidades anuales durante 5 años y se deberá realizar un trámite online para recibir cupo. Con el objetivo de promover una baja de precios y aumentar la presencia de nuevas tecnologías en el sector automotor, el decreto 49, publicado a fines de enero pasado en el Boletín Oficial, había determinado la reducción de aranceles para la compra de este tipo de vehículos en el exterior, cuyo valor FOB, o sea, Free on Board, es decir, el precio que tiene un auto antes de salir del país donde fue fabricado, no supera los $16.000 por unidad. A ese precio se le deben sumar los costos de seguros y flete, unos $2.000 por unidad, lo que permite construir el precio que tuvo el auto para quien lo importó. Sobre ese precio, FOB más flete y seguro, se comienzan a aplicar impuestos nacionales, empezando por el 3% de tasa de estadística que pagan todos los autos importados, después el IVA y el resto de los impuestos argentinos que construyen el costo del importador, sea terminal o representante oficial de la marca. Finalmente, sobre ese número se deben sumar la ganancia propia y el margen del concesionario que lo venderá al público. Según importadores, el precio FOB es un poco menos de la mitad del precio de venta de un auto. A partir de la resolución 29-2025 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, las empresas que tengan terminales radicadas en el país y que realicen actividades de fabricación, así como el resto de los importadores, podrán postularse para recibir un cupo de compra ante la Subsecretaría de Política Industrial mediante un trámite simple en la plataforma de trámites a distancia, que funcionará en línea con la aduana y con la ventanilla única de comercio exterior. El criterio para la distribución de unidades a importar estará determinado por la fecha más próxima de nacionalización del vehículo y el menor precio ofrecido, indicaron fuentes oficiales.
Se destinará a un máximo de 25.000 autos para las empresas con terminales en el país y otros 25.000 para las firmas importadoras, priorizando la fecha más cercana de importación, seguida del precio de lista informado. El límite anual de 50.000 autos que podrán ser importados sin arancel representa alrededor del 20% de la venta anual de autos livianos en el país. La normativa detalla que el cupo que fuera asignado y no empleado conforme lo declarado podrá ser reasignado a convocatorias futuras. Los autos tendrán que tener más de 400 kilos sin contar el peso de la batería, una potencia superior a los 15 kilowatts, unos 20 caballos de fuerza y una autonomía de más de 80 kilómetros. Así quedan fuera del cupo los conocidos City Car o autos eléctricos de 2 pasajeros, como el Citroën Ami, que se vende en Europa. Cabe destacar que los autos que se importan de países de la región como Brasil, México, Colombia, Uruguay ya no pagaban arancel. Por lo tanto, ese cupo está destinado a autos híbridos o eléctricos que lleguen desde Asia, Europa y Estados Unidos. En este marco, la infraestructura para los vehículos eléctricos se vuelve imprescindible. Por ello, el Ejecutivo había desregulado la actividad de carga, reduciendo la intervención estatal y con el objetivo de extender el servicio. La Resolución 2225 eliminó el Registro Nacional de Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos Eléctricos, el cual tenía el fin de identificar, referenciar y promover el uso de infraestructura de carga eléctrica en todo el territorio nacional, fomentando la movilidad eléctrica y mejorando la eficiencia energética del paquete vehicular. Los vehículos eléctricos se cargarán cuando comes en un restaurante o vas al supermercado. Vas a hacer algo a algún lugar y aprovechás el tiempo allí para recargar tu vehículo, habían dicho el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. ¿Cuál es el hábito natural más subestimado contra la hipertensión? Lo ideal es tener la presión arterial por debajo de los 12,8. Uno de los factores que pueden influir en que aumente el estrés, que consiste en una respuesta natural del cuerpo a situaciones de amenaza o tensión. Cuando una persona se encuentra en una situación estresante, su cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina que pueden elevar temporalmente la presión arterial. Un nuevo estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Juntendo en Japón reveló un mecanismo cerebral que podría explicar cómo el ejercicio físico regular ayuda a prevenir la hipertensión causada por el estrés crónico. Fue publicado en la revista científica Acta Psicológica. Acta Psicológica. Los científicos desentrañaron el papel crucial del gen llamado STAT3 en la regulación de la presión arterial dentro de la amígdala, una región del cerebro vinculada a las emociones y a las respuestas cardiovasculares. Se habla de hipertensión cuando la presión de la sangre en los vasos sanguíneos es demasiado alta, de 14,9 o más. Según la Organización Mundial de la Salud, es un problema frecuente que puede ser grave si no se trata.
A veces no causa síntomas y la única forma de detectarla es tomarse la presión arterial. El riesgo de hipertensión puede aumentar en estos casos: edad avanzada, causas genéticas, sobrepeso u obesidad, falta de actividad física, comer mucha sal o cosas saladas, muchas cosas que son en sí exceso de sal, beber demasiado alcohol. Para hacer la investigación, el profesor Hidefumi Waki, junto con los doctores Kaiesuke Tomita y Ko Yamanaka, se centraron en analizar los efectos del estrés crónico y el ejercicio voluntario sobre la presión arterial y la expresión genética en la amígdala. Los resultados mostraron que el ejercicio físico no solo previene el aumento de la presión arterial introducido por el estrés, sino que también restaura los niveles normales del gen STAT3, cuya disminución se asocia con la hipertensión. El estrés prolongado es conocido por desencadenar un aumento en la presión arterial, lo que incrementa significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Según detallaron en Acta Psicológica, los investigadores sometieron a ratas de laboratorio a 3 semanas de estrés mediante un método de restricción y observaron un aumento notable en los niveles de presión arterial en comparación con los grupos de control. Sin embargo, cuando las ratas estresadas tuvieron acceso a una rueda para realizar ejercicio voluntario, sus niveles de presión arterial se mantuvieron similares a los de los animales no sometidos a estrés. Ese hallazgo subrayó el potencial del ejercicio físico como una estrategia no farmacológica para mitigar los efectos negativos del estrés crónico en el sistema cardiovascular. El análisis molecular realizado por el equipo de la Universidad Juntendo identificó una disminución en la expresión del gen STAT3 en la amígdala de las ratas sometidas a estrés crónico. Este gen, conocido como un transductor de señales y activador de la transcripción 3, desempeña un papel esencial en la regulación de la presión arterial. El profesor Waki explicó que en la amígdala el gen STAT3 está involucrado en la regulación de la presión arterial y posiblemente juega un papel en el aumento de esta en respuesta al estrés crónico. También podría estar relacionado con la mejora de los efectos del estrés gracias al ejercicio voluntario. Cuando los investigadores bloquearon la expresión de STAT3 en la amígdala de ratas no estresadas, observaron un aumento de la presión arterial, lo que confirma su importancia en el control cardiovascular. No obstante, otros parámetros como la ganancia barrorrefleja espontánea y la variabilidad de la frecuencia cardíaca no se vieron afectados por esta inhibición. Este resultado sugiere que el gen STAT3 actúa específicamente sobre la presión arterial. El estudio también destacó que la restauración de los niveles STAT3 mediante el ejercicio podía estar relacionada con mecanismos de neuroprotección y efectos antiinflamatorios. Según explicó Waki, la mejora de la dinámica cardiovascular después del ejercicio se atribuye al rescate de la expresión STAT3, posiblemente debido a mecanismos como la neuroprotección y antiinflamación. Estos hallazgos no solo refuerzan la importancia del ejercicio físico para la salud cardiovascular, sino que también abren nuevas posibilidades para el desarrollo de terapias dirigidas a combatir la hipertensión inducida por el estrés. Cuando una persona tiene hipertensión, debe hacer ejercicio físico porque le ayuda a controlar la presión arterial y le confiere un factor protector, dijo el médico.
Ahora bien, recuerden que hacer ejercicio físico tiene que ser algo relativamente placentero. Si vas a un gimnasio en horario pico donde no encontrás nada, donde todos están usando todos los aparatos y te volvés loco ahí adentro, no sirve. Si te pones a correr por algún lugar extremadamente peligroso, donde se sabe que hay, por decirlo así, una mayor cantidad de personas que no se dedican al bien vivir, tampoco. Es decir, el ejercicio físico tiene que estar hecho en un contexto relajante, simplemente por disfrutar de dicho ejercicio. Un tipo de ejercicio aeróbico es la caminata rápida y produce diferentes mecanismos que conducen a la reducción de la presión, junto con la medicación. Otros ejercicios son los de resistencia y los isométricos, que son útiles también para mejorar la fuerza y resistencia. Antes se creía que los pacientes con hipertensión no podían hacer ese tipo de ejercicios. Sin embargo, cualquiera de esos 3 tipos de ejercicios son necesarios y saludables si se hacen de manera regular. Tiene un efecto vasodilatador, ayuda a bajar el sobrepeso y reduce la insulinoresistencia. Es decir, los pacientes deben hacer ejercicio, al menos una caminata diaria, para controlar la presión arterial y obtener los otros beneficios. El ejercicio es uno de los pilares principales en el tratamiento de la hipertensión, junto con la alimentación y la medicación de ser necesaria y recetada por un doctor. Delincuentes sorprenden a un joven y le roban la moto. Sucedió sobre la calle Rawson entre Pizarro y Curapaligüe, Parque San Martín. Estaba esperando que salga su hijo, aparecieron 2 ladrones, le apoyaron una punta en el cuello, es decir, un elemento cortante, y le sacaron la moto. Otro hecho delictivo cerca de la zona, un delincuente asalta una delivery, le robaron el teléfono y el pedido. Una repartidora fue asaltada cuando dejaba un pedido sobre la calle Pitágoras en el Parque San Martín. Le sacaron el teléfono y el pedido. La chica se fue y no esperó a la policía porque tenía miedo que le vuelvan y que le roben la moto. Cuenta un testigo. Delincuentes armados persiguen a un joven para robarle la moto. Luego se bajan, le apuntan a la cabeza y le roban el teléfono. Sucedió sobre la calle Alvarado entre Paz Soldán y La Place, en Pontevedra. AM 1530, La Voz del Futuro, te informa y te invita a suscribirte a los cursos gratuitos de capacitación profesional. El municipio de Merlo abrió las inscripciones a los cursos gratuitos conveniados con CIFIC-CFL 405 Wocra en la Cantábrica Morón. Estos son para formar electricista de inmuebles y electricista industrial. Es preciso acercarse a Juncal 208 para efectuar la inscripción a partir del miércoles 5 de marzo de 9 a 14 horas. El curso es gratuito de electricista en inmuebles en el Centro de Capacitación Profesional, turno tarde y turno noche. Requisitos: ser mayor de 18 años, residir en Merlo. Inscripción: Juncal 208, esquina Perú, Merlo. Electricista industrial, en el mismo lugar. Los requisitos: conocimientos comprobables de electricidad básica, ser mayor de 18 años, también residir en Merlo y en el mismo lugar de inscripción. Te
informó a través de AM 1530 el gobierno del pueblo de Merlo, Gustavo Menéndez, intendente. Vamos con una noticia en el ámbito político. Ludopatía infantil. El Senado destapa una olla a presión y buscará debatir sobre la problemática. El Senado comenzó un nuevo periodo de sesiones ordinarias, activado el sábado último por Javier. El Senado destapará una olla a presión que, en realidad, lleva meses en la Cámara Alta. De no mediar impedimentos, oficialismo y oposición intentarán discutir y dar una respuesta concreta en las próximas semanas a la problemática de la ludopatía infantil y el juego online. Una cuestión que derivará en una feroz batalla e intereses cruzados en las diferentes bancadas. El año pasado fue muy reclamado en el recinto. Hay distintos sectores de la sociedad que hicieron pronunciamientos fuertes y existen casos impactantes relacionados con el tema. No se puede mirar hacia un costado, sentenciaron desde el oficialismo a Infobae. Lo que por ahora nadie asegura en la Cámara Alta es un debate ágil y veloz. Tras el proyecto para prevenir la ludopatía y regular el juego online aprobado por diputados en noviembre pasado, el texto en cuestión limitaría de forma estricta la publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como de pronósticos y apuestas virtuales. A pesar de que el texto tenía un consenso inicial amplio, al aterrizar en el recinto de la Cámara Baja, la iniciativa impulsada por la coalición cívica logró 140 votos en general, gracias al apoyo mayoritario del kirchnerismo, de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, una de las ramas radicales en diputados, Encuentro Federal, Silvestres Provinciales y la izquierda. En tanto, el PRO y la UCR, los libertarios, se abstuvieron, ya que consideraron que el proyecto incurría en un exceso de regulación. La iniciativa establece que quedan comprendidas las plataformas y redes sociales a través de Internet, las tecnologías de la información y la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, la indumentaria deportiva, la cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto, podcast o cualquier otro medio de comunicación actual que surja en el futuro. El texto prohíbe el auspicio de equipos deportivos o atletas en forma individual, de utilizar su marca o denominación comercial para identificar a una instalación deportiva, estadios, academias, centros recreativos, espacios públicos, centros de entrenamiento, la promoción de pronósticos y la colocación de cartelera física o digital en los campos de juego y estadios. No solo ello, también estará vedada la difusión en festivales o recitales artísticos o musicales y eventos culturales en general. Por otra parte, el artículo segundo bloquea el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar, de pronósticos y apuestas deportiva en línea. En tanto, los operadores y licenciatarios deberán tener en sus sitios o aplicaciones mecanismos de verificación biométrica de identidad y edad conectados con la base de datos del Registro Nacional de las Personas para garantizar la mayoría de edad de los usuarios. En los últimos meses, senadores de la oposición reclamaron que se analizará la problemática en la Cámara Alta. De hecho, desde septiembre pasado hay votadas preferencias con dictamen para que
en una próxima sesión quede saldada la discusión del tema. Será trascendental que los diversos textos presentados y los giros a comisiones apunten a una visión unificadora. Otro punto del proyecto votado en la Cámara Baja impide la publicidad indirecta o encubierta a través de influencers, de programas infomerciales y o la publicación onerosa o no de testimonio de deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública o personajes de ficción que los mencione. El mes pasado, desde la Iglesia Católica, se le envió una carta a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarroel, para acelerar el trámite de la ley. En la misiva se advirtió: lo que nosotros vemos en las provincias es que en las escuelas de ciudades y pueblos, en los clubes y en tantos lugares está el flagelo y no se detiene. A costa del negocio de algunos inescrupulosos, estamos generando una sociedad de ludópatas y fomentando la cultura de la timba y del azar en lugar de intensificar la cultura del trabajo. La publicidad de los sitios de apuestas está fomentando esta adicción. Es una seductora propuesta que genera adictos a una enfermedad que pone en juego la vida. Esto lo debemos y lo vemos permanentemente en nuestras comunidades. Así que no a la ludopatía, no a la ludopatía infantil. El Vaticano informó que el Papa Francisco se encuentra estable tras una noche de buen descanso. El Papa Francisco descansó bien durante la noche y su estado de salud se mantiene estable, según informó este martes la oficina de prensa del Vaticano. Tras los episodios de insuficiencia respiratoria aguda que sufrió el lunes mientras permanece internado en el Policlínico Gemelli de Roma, a pesar de la mejoría, el pontífice continúa recibiendo oxígeno de alto flujo y retomó durante la noche la ventilación mecánica no invasiva. El parte médico de la tarde de ayer también indicó que no ha presentado fiebre y que se encuentra consciente, colaborando con las terapias y orientado. Sin embargo, el pronóstico sigue siendo reservado. Durante la jornada de este martes, Francisco alternó el reposo con la oración y recibió la Eucaristía en días anteriores. El Vaticano informó que el Papa ha seguido trabajando, firmando documentos y realizando nombramientos. El Papa Francisco, de 88 años, fue ingresado el 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana, a la que posteriormente se sumó una neumonía bilateral. El lunes, el pontífice sufrió 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda provocados por una importante acumulación de mucosidad en los bronquios, lo que le generó espasmos. Para aliviar la obstrucción, los médicos le practicaron 2 broncoscopias con el fin de aspirar las secreciones causadas por la neumonía. Estos episodios se suman a otras 3 crisis respiratorias recientes, una el 22 de febrero relacionada con su asma, otra el 29 de febrero causada por un broncoespasmo que derivó en vómitos. El martes, luego de haber dormido toda la noche, Francisco continuó con su fisioterapia respiratoria, aunque sin necesidad de ventilación mecánica. Actualmente recibe oxígeno de alto flujo a través de cánulas nasales. Mientras el Papa permanece hospitalizado en la Plaza de San Pedro, se mantiene el rezo del Rosario por su salud, que este martes fue presidido por el cardenal británico Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino.
Además, el Vaticano anunció que el 9 de marzo, primer domingo de Cuaresma, iniciarán los ejercicios espirituales a los que están invitados los miembros de la Curia Romana, en comunión espiritual con el Santo Padre. A la espera de su primera aparición pública, fieles de todo el mundo siguen reuniéndose a las puertas del Hospital Gemelli. El martes, un grupo de argentinos se congregó frente a la estatua de Juan Pablo II para rezar y encender velas, acompañados por una imagen de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Esta es la cuarta hospitalización de Francisco desde el 2021 y la más prolongada hasta el momento, lo que ha incrementado la preocupación sobre su salud, debilitada en los últimos años por cirugías en el colon y el abdomen, además de dificultades para caminar. Le deseamos la pronta y rápida recuperación al Papa Francisco. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Como posible gatillo fácil en La Matanza, policías balearon a un joven al confundirlo con delincuentes buscados. Esteban tiene 17 años y permanece internado desde el pasado 6 de febrero en el Hospital Balestrini de La Matanza. El adolescente fue baleado por agentes policiales que buscaban a otro joven acusado de varios delitos graves y le pegaron un balazo en la pierna izquierda que le destrozó el fémur. Norma Mas, la abuela del muchacho, explicó en conversación con Primer Plano Online la situación de su nieto. El chico había cambiado recientemente de trabajo y estaba colaborando en la panificadora del papá de un amigo. Además, juega al fútbol en las inferiores de Almirante Brown y es aficionado al boxeo. No va a la escuela porque dice que el estudio no le queda en su cabeza, contó la mujer. Aquella tarde, justamente con ese amigo, había ido hasta unas cuadras a preguntar por el precio de un repuesto de bicicleta cuando se cruzó con la comitiva policial. Cuando volvían para la panificadora pasó un pibe corriendo y un auto gris sin patente frenó de golpe. Una persona de civil le dio un tiro a mi nieto, describió Norma. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Chopin y Olmos de Gregorio de la Ferrere, y desde entonces la justicia intenta establecer las responsabilidades. Un video al que accedió Primer Plano Online muestra parte de la secuencia tal cual la describe la abuela del chico. Hay, además, testigos que vieron lo que pasó y que ya atestiguaron en la causa. La fiscal Alejandra Palín, a cargo de la
Ayudantía de la Violencia Institucional de La Matanza instruye actuaciones por el delito de lesiones, todavía sin imputaciones formales, según confirmó Primer Plano Online de fuentes con acceso al expediente. Las pericias estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional y se espera reunir todo el material, incluida la causa madre de menores, por la que buscaban a un adolescente con orden de captura por un crimen, para avanzar con la identificación de los responsables del disparo. Según le dijeron a la abuela, eran de la DDI de Morón, que es lo que ahora debe determinar la justicia. Mi nieto jamás hizo nada, no tiene nada que ver con el delito, nunca se quedaría con algo que no le corresponde. Yo lo crié, vive conmigo y sé muy bien quién es. El policía que le disparó enseguida se fue y cambió el auto. Volvieron al rato en un coche rojo y yo lo reconocí al que le tiró después porque fue al hospital. La ambulancia para trasladar a Esteban nunca llegó y fue su compañero de la panificadora el que se acercó hasta el lugar con su camioneta y lo trasladó al nosocomio. Al ingresar baleado por protocolo, los médicos radicaron la denuncia de rigor e intervino la justicia. Ese fue el comienzo de un peregrinar familiar por la recuperación del chico, que si bien no corre peligro de muerte, sí tiene complicaciones serias en su pierna. Necesita un insumo clave para reconstituir el hueso destruido. Se trata de un clavo acerrojado de titanio, cuyo valor es de 1.400.000 pesos. Ese elemento además tiene un costo adicional para la cirugía, es la asistencia técnica en quirófano, con una instrumentadora de la empresa que sabe armar las guías de colocación presente en la intervención. Así se lo informaron a la familia del chico. Por supuesto, su abuela no tiene el dinero para enfrentar la intervención. Ella sufrió una pancreatitis en diciembre pasado y debió ser operada de urgencia. Desde entonces, por temas de salud, tuvo que dejar su trabajo de empleada doméstica y ahora se arregla con la ayuda de su pareja. El chico, mientras tanto, espera internado en el hospital que llegue la prótesis para poder volver a casa cuanto antes. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, habló anoche en una entrevista con el canal C5N sobre el accionar policial que terminó con un crimen en Mar del Plata, el del albañil Matías Paredes. Fue idéntico al caso de Esteban. Policías que circulaban en un automóvil no identificable, sin patente y de civil en busca del sospechoso de un crimen que conmocionó a la ciudad balnearia. ¿Por qué la policía siguen teniendo estas brigadas no identificadas? Lo indagó el periodista Alejandro Berkovich. La policía estaba buscando a una persona que tenía un pedido de captura desde diciembre. Esa persona que estaba con pedido de captura desde diciembre por un robo que la justicia liberó. En enero comete el homicidio del kiosquero. Esta persona es muy peligrosa. Salimos a buscar a esta persona en el marco de las órdenes de un fiscal. La forma de hacerlo es legal, es con personas de civil, con autos no identificables, manifestó el funcionario sobre el procedimiento. Sobre el accionar policial en sí, Alonso refirió de todos modos que hay un grupo de policías que está detenido por esta situación. El gobierno de la provincia de Buenos Aires inmediatamente, a través de asuntos internos, desafectó a estos policías. Ellos tendrán que explicar qué fue lo que hicieron, por qué lo hicieron y qué responsabilidad tienen. Todo lo que se hizo estaba ajustado a la norma. Después está la acción individual de cada uno y ellos tendrán que responder por lo que hicieron, cerró. En el caso de Esteban, hasta ahora nadie le explicó a su familia qué fue lo que pasó.
Al chico la justicia le tomó la declaración judicial por videollamada y también dieron su testimonio la mamá y la abuela. Por eso, la preocupación principal de su entorno es sacarlo cuanto antes del hospital con la cirugía descripta, pero también que se esclarezca quién le hizo eso a su nieto. Esteban no es ningún delincuente. Gracias a Dios, todos los vecinos salieron en su defensa e impidieron que lo terminen matando, cerró Norma. Así que, bueno, esperemos que se esclarezca este caso. Mientras tanto, masivo corte de luz en el AMBA. ¿Qué lo causó? Tras el masivo apagón que afectó a amplias zonas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano en la madrugada de este martes, Edesur emitió un comunicado en sus redes sociales explicando las causas de la interrupción del servicio. Según la empresa, el corte de luz se debió a una falla en 2 líneas de alta tensión, lo que provocó la afectación de varias subestaciones y dejó sin suministro eléctrico a miles de usuarios. El comunicado de Enor a través de la cuenta oficial de X. Información importante. Esta madrugada se registró una falla en 2 líneas de alta tensión, lo que afectó a varias subestaciones de la compañía. Nuestros técnicos se encuentran trabajando para restablecer el servicio en su totalidad. Minutos después, la empresa actualizó la situación y aseguró que ya se restituyó el suministro a más del 60% de los clientes inicialmente afectados, aunque aún persisten zonas sin luz. Edenor no precisó un horario estimado de normalización total, lo que mantiene la incertidumbre entre los usuarios que continúan sin electricidad. ¿Cuáles fueron las zonas afectadas? Almagro, Valvanera, Parque Patricios, La Boca, Villa Crespo, San Cristóbal, Avellaneda, Lanús. Afectaciones al transporte público, interrupción total del servicio de la línea B del subte, circulación limitada de la línea A, demoras en los trenes del ferrocarril Roca en los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes. Les recuerdo que el detalle de las notas llevadas al aire lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook AM1530, La Voz del Futuro. Este programa lo llevo adelante los lunes a sábados de 9:30 a 11:30 aproximadamente. Lo pueden sintonizar al aire de AM o pueden seguirlo por stream, que normalmente tiene 24 horas de programación musical, excepto cuando está este programa. Lo pueden encontrar a dicho stream en la página am1530.com.ar. También pueden encontrar este resumen de noticias por si se perdieron algo o si quieren recomendarlo o les interesó algo y quieren volver a escucharlo en nuestro canal de YouTube en el nombre AM1530 LB que son las siglas de La Voz del Futuro. Les recuerdo que si hay información de altísimo valor de interés local o nacional, estoy en cualquier momento del día actualizando dicha información para mantenerlos siempre al día con las noticias. Les agradezco muchísimo por estar del otro lado. Tengan un excelente día. Cuídense del calor. Gracias por apoyar este proyecto. Les pido por favor que entren al canal de YouTube, que le den like, que se suscriban y compartan, que para ustedes es gratis y a mí me da una mano gigante para seguir adelante con este proyecto. Muchas gracias y hasta pronto.